Bueno, vamos a hablar entonces del tema de la hiperfocalidad y apilado de imágenes. Decíamos que cuando hablamos de hiperfocalidad hablamos de las capacidades que tiene el lente a partir de cierta distancia de los sensores, incluso los diafragmas, de poder enfocar en hiperfocal, o sea, con todos los planos prácticamente enfocados en infinito. No todos los lentes van a enfocar a una misma distancia, ¿verdad? Y dependiendo un poco de la marca del lente, de nuevo el sensor que tenga, etcétera, va a tener como cierta particularidad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos dice que un lente 35 en un f8, ¿verdad? Probablemente será capaz de enfocar según su rango de hiperfocalidad absolutamente y de manera nítida a partir de los 4 metros, ¿verdad? 3 metros más o menos, 4 metros 100 centímetros, ¿verdad? Y a partir de ahí pues va a enfocar absolutamente todo. Y usualmente su nivel absoluto de hiperfocalidad será los 8.2 metros. De hecho, habíamos hablado que los gran angulares tendían a enfocarlo todo, ¿verdad? Pero si uno de paso entiende esto, pues hace que el lente se vuelva todavía mucho más nítido. Un 50 milímetros probablemente sea a partir de 8 metros y medio, ¿verdad? Que ya empiece como a enfocar de manera mejor y en 16.7 metros enfocará absoluta y totalmente. Y un 100 milímetros en f8 a partir de los 30 metros, ¿verdad? Ya empezará a enfocar en infinito. Entonces, em, hay como que buscar, ¿verdad? Hay aplicaciones, incluso que yo pongo mi cámara en esas aplicaciones de hiperfocal y le digo, bueno, yo tengo una Nikon, no sé, tal, y estoy con un lente tal y un diafragma tal, y la aplicación le va a decir uno, bueno, perfecto, usted con ese equipo a partir más o menos de 3 metros va a estar en hiperfocal, ¿de acuerdo? Entonces, es por ahí que funciona, ¿verdad? Em, Todos los lentes entonces van a tener una zona mucho más nítida, ¿verdad? Posterior a un margen de enfoque, donde vamos a poder tener esa posibilidad. O sea que yo antes de los 2 metros no voy a lograr con cierto lente tener completo enfoque del primer plano hasta el último, ¿verdad? Sino que dependiendo del lente va a ser a partir de cierta distancia que vamos a empezar a lograr esa cuestión del enfoque, ¿verdad? Tal vez aquí lo podemos ver un poco más claro. Ahora hay una zona que es como esa zona estándar que está entre el fotógrafo y el objeto a fotografiar, ¿verdad? Que no necesariamente va a quedar enfocado. Va a estar esa zona nítida de enfoque y probablemente, dependiendo del lente también, se vaya a desenfocar, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, eso es lo que denominamos profundidad de campo y a partir de ahí es de donde va también la cuestión del hiperfocal, ¿verdad? Vean acá que más o menos nos dice, ¿verdad? Que la distancia hiperfocal resultante, en este caso esta imagen, andaría más o menos por los 0,345 milímetros, vendría a ser como unos 2 metros y algo, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber como un margen que no va a estar perfectamente enfocado y otro que sí, tengamos el diafragma abierto o no, ¿verdad? Antes era más fácil porque los lentes traían en sus aros usualmente un aro de metros, de medición por metros. Entonces yo enfocaba algo y yo decía, bueno, eso está a 1.3 metros de mí. O yo volvía a enfocar otra cosa y decía, bueno, eso está a 2 metros de mí, ¿verdad? Entonces, em, a partir de donde yo enfocaba, el lente, ¿verdad? Quedaba marcadito. Usualmente aquí donde está el 5.6 como un diafragma intermedio, ¿verdad? Pero donde yo marcara, donde estaba enfocando, independientemente del diafragma, ella me decía la distancia a la que yo estaba. Y luego estaba este otro simbolito que es como un 8, pero que realmente es como unos ojitos, ¿verdad? Que cuando yo ponía la cámara ahí, literalmente ponía el lente en hiperfocal, o sea, se volvía una cámara que enfocaba de donde yo tuviera el foco hasta el infinito, ¿verdad? Ahora pues han desaparecido, pero uno puede siempre saber exactamente a partir de qué distancia es que su lente se pone en hiperfocal. Bueno, un buen ejemplo es esta imagen que tenemos y nos damos cuenta, aquí como en los primeros planos no se siente como el foco perfecto, ¿verdad? Y a partir ya como de las raíces ya vemos que todo está enfocado, entonces tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Em, a partir de la distancia, ¿verdad? Esta foto está tomada con diferentes lentes y uno que sí está, digamos, en su posibilidad hiperfocal, o sea, que el fotógrafo es completamente consciente que a partir de esa distancia el lente lo enfoca todo, ¿verdad? Antes de eso siempre vamos a tener solo algunas partes de la imagen enfocada. Digamos, aquí sería como la base, por aquí anda como la cara, ¿verdad? Y por aquí no sé qué está enfocado realmente, la base pareciera. ¿Verdad? Pero cuando uno logra poner su lente en hiperfocal, entonces todo va a quedar perfectamente enfocado.
Aquí, bueno, se está usando aparentemente un lente grande, tal vez un 100 milímetros, que ya sabemos que nos va a enfocar como todo el plano, ¿verdad? Y atrás va a quedar fuera de foco. Em, pero bueno, digamos la precisión que ya yo tengo de hasta dónde es capaz de enfocar mi lente, igual este, ¿verdad? O este otro. Ya sabemos que cuando hacemos macro, de por sí, ¿verdad? El macro solo nos va a permitir enfocar un plano a la vez, lo que ella considera un plano. Entonces, bueno, tenemos esta preciosa arañita, aquí tenemos otra, ¿verdad? Donde vemos que solo parte de los ojitos está perfectamente enfocado y todo lo demás está fuera de foco. Entonces, ya sabemos que eso se genera a nivel de macro. En paisaje, por ejemplo, si yo soy capaz de aplicar esa posibilidad de hiperfocalidad en mi lente, voy a lograr una imagen perfectamente enfocada, o igual que acá, o esta. Dentro de las cosas que tienen que ver con la hiperfocalidad también está esto que se llama focus stocking, ¿verdad? Que es como lo que se llama pila de enfoque o apilar imágenes, ¿verdad? Que se usa mucho, mucho en fotografía, mucho en foto publicitaria, ¿verdad? Solo que a veces como que no nos percatamos. Em, y que bueno, hay como toda una manera particular de hacerlo, ¿verdad? Voy de nuevo a una imagen que donde yo me estoy acercando, si fuera un macro, ¿verdad? Donde mi cámara solo es capaz de enfocar una cosa a la vez. Entonces, si yo veo una imagen donde todo está perfectamente enfocado, uno dice, no, ahí tienen que haber aplicado definitivamente a pilar, porque es imposible que de un solo yo haga esa imagen, ¿verdad? Aunque tenga un super macro, etcétera. Entonces, bueno, habíamos visto el ejemplo de esta mosquita, ¿verdad? Donde simplemente son 3 fotos, una de la cabeza, otra de las alitas y otra como de la partecilla inferior enfocada, ¿verdad? Y cuando ya yo apilo, o sea, fusiono esas imágenes, puedo tener una imagen completamente enfocada de algo que es macro. Aquí tenemos otra, ¿verdad? Donde probablemente hayan solo 3, 5 fotos si acaso. Vean que el primer plano, toda la imagen está fuera de foco y el foco empieza como a partir de este pétalo para atrás, hasta las gotitas de agua, ¿verdad? Entonces probablemente sí, aquí hay unos 3, 4, 5 planos para lograr dar esta sensación de enfoque. Este también lo habíamos visto, ¿verdad? Habíamos hablado de que, por ejemplo, cuando hacemos macros, ya tenemos esta cuestión de que solo podemos enfocar una cosa a la vez, pero cuando aplicamos el stocking o apilamiento de varias imágenes, ¿verdad? Uno puede lograr en un macro la sensación de una profundidad de campo mayor. Aquí en esta imagen hay 42 imágenes fusionadas. Tenemos estos otros bichitos, ¿verdad? En macro se nota como mucho más, porque precisamente el macro desenfoca montones los planos. Entonces, para poder lograr el fotógrafo esta imagen, mínimo tiene que haber hecho unas 15 o 20 imágenes, donde desde los primeros pelitos hasta los últimos los fue enfocando progresivamente, ¿verdad? Sin mover el encuadre, nada más enfocando progresivamente. Luego vamos a ver que hay unos incluso aparatos para poder ir acercando el cuerpo de la cámara, dejando exactamente el mismo foco y nada más para ir enfocando los diferentes planos, ¿verdad? Pero cuando uno ve este tipo de imágenes donde la piedra, las patitas, los pelitos, la pancita, la jupita, ¿verdad? Todo este insecto está perfectamente enfocado, es imposible haberlo hecho en una sola toma, en macro. O sea, por más que tengas el macro, que tenga el diafragma más imposiblemente cerrado, que no pasa, ¿verdad? Pero lograrlo así en todos los planos de un solo es muy, muy difícil. Igual esta, ¿verdad? Donde tenemos detalle en el reflejo, en el palito, en todo el detalle, la hormiguita, en la otra hormiguita, en otro palito. O sea, es imposible, ¿verdad? Aquí definitivamente tiene que haber una opción de focus, ¿verdad? De plano. Igual aquí que habíamos visto, ¿verdad? Que desde los ojitos, todos los pelitos y toda la trompita de esta mariposilla está enfocado. Imposible hacer esto de un solo en macro, ¿verdad? Entonces, el focus stocking o el apilado, em, lo que hace precisamente es ir fusionando varias imágenes hasta lograr un perfecto enfoque en todos los planos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que es un ejercicio muy sencillo de un bodegón, ¿verdad? Aquí obviamente si yo enfoco, aquí donde funcionalmente está el foco sería como en la parte de los chocolates, ¿verdad? Pero cuando ya yo voy uniendo las imágenes, que de hecho esta imagen tiene solo 5 planos, ya vemos, ¿verdad? O sea, primero se enfocó la galleta y lo que estuviera por aquí, probablemente después las otras galletas, probablemente después parte de la base, después los chocolates y el borde
¿cómo se llama? De la copa con leche, ¿verdad? Que ya de paso enfocaba el fondo. Entonces, cuando yo fusiono todas esas imágenes, me va a quedar una imagen enfocada del primer al último plano con absoluto detalle. Voy de nuevo, o sea, yo puedo hacer esto con diafragma 16, pero como siempre está este margen del hiperfocal, puede que todo esto me quede enfocado y esto no me quede con tanto detalle de foco, ¿verdad? Por eso es que uno aplica entonces ese Focus Stanley tan interesante. Vean este otro, ¿verdad? De pronto yo puedo decir que una foto de producto, pues solo quiero este plano enfocado y lo atrás fuera de foco, y ya sé que lo puedo lograr perfectamente con diafragma abierto, con un macro, dependiendo de la dimensión del objeto. Pero si quisiera todo, absolutamente todos los planos enfocados, sí es muy difícil que lo haga solo con diafragma, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo donde cómo se ha ido enfocando progresivamente. En este caso, pues solo un petalito, contrafondo negro, perdón, después el otro va por allá y finalmente todos los planos enfocados, ¿verdad? Eso es lo que hace esta posibilidad. Una imagen como esta que tal vez no tiene tanta profundidad, ¿verdad? Como la matita anterior, perdón, que tiene tantos planos. Probablemente hasta con diafragma uno lo podría hacer, ¿verdad? Ahora, si uno quiere hacer un macro así extremadamente con un detalle absoluto en los planos, entonces usa el focus, ¿verdad? Pero si no, hasta en un solo plano puede salir perfectamente, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de una foto publicitaria, ¿verdad? Donde se ha ido enfocando el objeto progresivamente. Dice aquí que con 15 imágenes, con un lente 100 milímetros, un diafragma 2.8, ¿verdad? Y entonces se fue enfocando todo, ¿verdad? Hasta finalmente tenerlo en 15 imágenes perfectamente enfocado. Acá dice que se usaron 25 imágenes con una Canon MPE 65 milímetros, un diafragma 2.8 y una posibilidad de 5X macro, ¿verdad? Pero bueno, aquí se usaron, entonces probablemente se fue enfocando progresivamente el detalle de esta alita de una mariposa para lograr una imagen perfecta. Acá dice que se usaron 26 imágenes, ¿verdad? Para tener todos estos planos perfectamente enfocados, porque de nuevo es macro, entonces es muy difícil que algo tan chiquito nos quede enfocado de una vez. Esto se puede aplicar también a paisajes, se puede aplicar al retrato, ya lo vimos en publicidad, o sea, se puede aplicar a todo si uno quiere un extremo detalle en las cosas y en los planos. Y bueno, y se usan muchas cosas, ¿verdad? Realmente nosotros em, y yo he hecho este tipo de ejercicios simplemente con el lente en manual y enfocando poquito a poco cada uno de los planos de un objeto, ¿verdad? Y se logran cosas increíbles. Pero bueno, hay aparatitos que lo que van haciendo, ¿verdad? De manera, por ejemplo, matemática, eléctrica, como se hace con los telescopios cuando uno está enfocando estrellas, ¿verdad? Es que la cámara se va corriendo milímetros así chiquititos, el foco se deja fijo y lo que vamos haciendo es haciendo como un recorrido sobre el objeto, ¿verdad? Para finalmente tener todos los planos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, más bien, vean el insectito, ¿verdad? Que está fotografiando esta persona con un 100 milímetros en macro, un flash, ¿verdad? Un fondo específico. Y aquí está el insectito, ¿verdad? Y simplemente la persona va enfocando progresivamente, ¿verdad? Con un disparador de mano para no moverlo. Y este que ya es así como súper de avanzada, ¿verdad? Donde tenemos un riel de avanzada, tenemos incluso un fuelle, ¿verdad? Que se va a ir corriendo, lo que va haciendo es irse acercando progresivamente al objeto, siempre conservando el fondo. Vean el insectito que está aquí puesto en un alfilercito, ¿verdad? Chirisquititito, em, con un super mega macro y un adaptador de fuelle y un sistema ya super mega, ¿verdad? Complicado para poder hacer este tipo de cosas. Pero se pueden hacer de manera muy sencilla, ¿verdad? Simplemente usando el macro sin mover la cámara, o sea, tienen que evitar que la cámara se corra, ¿verdad? Para que puedan ir enfocando progresivamente, o sea, solo el foco en manual o ir diciéndole al celular que vaya enfocando progresivamente, pero sin mover el encuadre, porque cuando ya lo tengamos, ¿verdad? Entonces aquí va a entrar la otra parte, que es, ya teniendo todas las fotos, tenemos que ponerla en algún sistema para apilar todas estas imágenes. Hay varios en esta paginita que les puse por acá, en esta página, van a encontrar varias aplicaciones para hacer
focus stocking, ¿verdad? Pero yo el video que les voy a recomendar, el video que les voy a poner ahí es Photoshop, ¿verdad? Que es una herramienta que tiene la opción de apilar de manera muy sencilla. Eso sí, si algo se corrió, si quedó un poquitito corrida una imagen de otra, no lo va a reconocer porque lo que hace la aplicación de apilado en Photoshop es reconocer los bordes, ¿verdad? Entonces va a apilar por reconocimiento de bordes. Y si hay un borde que no reconoce, simplemente elimina la foto y a veces nos quedan ahí cosas como no tan buenas. Pero en este link pueden encontrar dos aplicaciones más, ¿verdad? Que les recomienda el autor del artículo, donde se pueden entonces apilar imágenes, ¿verdad? Y como les digo, o sea, uno puede con lente lograr cosas maravillosas. A mí particularmente me encanta también el desenfoque como una opción de lenguaje, pero si, por ejemplo, a nivel publicitario, si queremos que algo quede con extremo detalle, el apilado y la aplicación de la hiperfocalidad, pues siempre es un recurso que va a ayudar y que va a mejorar muchísimo más nuestras imágenes.